Buen día, vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Tenemos que el cáncer, este tipo de cáncer va a ser el que se forma en el tejido de las vías respiratorias. Por lo general van a ser las que cubren las vías respiratorias. Tenemos dos tipos muy importantes del cáncer del pulmón: el cáncer de las células pequeñas y el cáncer de las células no pequeñas. Tenemos que estos tipos de cáncer se van a diagnosticar con base en el aspecto que tengan las células bajo un microscopio. Vamos a tener que fumar, puede aumentar el riesgo de tener cáncer del pulmón. Fumar cigarrillos, pipas o cigarros va a ser una de las causas más importantes para que este cáncer se genere. Tenemos que cuando más temprano una persona empieza a fumar o cuando más a menudo lo va a hacer, esta persona va a tender a tener más este tipo de cáncer. Bueno, si una persona empieza a dejar de fumar, este cáncer puede disminuir con los años. Vamos a tener que cualquier cosa va a aumentar la probabilidad de una persona de presentar una enfermedad y esto se le va a llamar un factor de riesgo. Vamos a tener que un factor de riesgo no va a significar que se va a presentar esta enfermedad, sino que podría ser lo que la va a causar. Vamos a tener los factores de riesgo. Bueno, estos, aunque no se conoce con precisión, va a ser la causa del cáncer de pulmón. Este padecimiento va a estar estrechamente relacionado con la causa. Vamos a tener que el primer factor de riesgo va a ser la exposición al humo indirecto. Esto significa que si el paciente vive con fumadores, puede estar en peligro de padecer la enfermedad. Otro factor va a ser la exposición al radón. Vamos a tener que esta exposición va a ser un gas radioactivo que se encuentra en algunas viviendas y como el asbesto va a aumentar el riesgo. Vamos a tener otro factor de riesgo que va a ser el asbesto. Bueno, esto significa que es un grupo de minerales que existen como fibras en forma natural y estos se van a unir a algunas industrias. Vamos a tener que las fibras de asbesto se van a dividir con facilidad. Bueno, cuando las partículas son inhaladas y estas se van a alojar en lo que serían los pulmones. Después vamos a tener otro factor que es la contaminación. Bueno, la investigación ha encontrado una relación entre lo que sería el cáncer del pulmón y la exposición a algunos contaminantes del aire. Vamos a tener como los productos que resultan en la contaminación del diésel y otros combustibles. Bueno, otro factor va a ser la historia familiar. Vamos a tener que existir un mayor riesgo si un miembro de la familia ha tenido esta enfermedad. Tenemos que fumar cigarro, como ya lo habíamos mencionado, va a ser uno de los principales. Bueno, vamos a tener que el tabaco va a contener sustancias dañinas que se llaman carcinógenos y estos van a perjudicar a las células del pulmón. Con el tiempo las células dañadas van a poder afectar a lo que serían las vías respiratorias. Después vamos a tener que la probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón va a estar relacionada con la edad a lo que empieza a fumar, como si empieza a fumar a muy temprana edad. Vamos a tener otro factor que es la exposición al humo de tabaco. Vamos a tener que la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón aumenta con la exposición al humo de tabaco en el ambiente y esto se va a producir cuando otra persona está fumando. Vamos a tener que esta exposición se conoce como fumar de segunda mano o fumar en forma pasiva o involuntaria. Bueno, vamos a tener que en la enfermedad de pulmón vamos a tener un ejemplo muy claro, va a ser la tuberculosis o abreviada la TB. Vamos a tener que esta va a estar aumentada en probabilidades de desarrollar cáncer del pulmón. Vamos a tener los síntomas. Bueno, como ya se ha sabido, los cánceres de pulmón van a presentar sintomatología hasta que se propagan. Por eso cuando se va a visitar al médico,
tenemos que informarles si hemos notado algún cambio o algún síntoma, como los que se mencionará. Uno va a ser tos seca y persistente. Otro va a ser dolor en el tórax, que esto va a tener que no se va a poder presentar una respiración profunda. Otra va a ser ronquera o distrofia, que esto significa cambio en el tono de voz. Vamos a tener otro síntoma que sería dolor en los hombros y otro síntoma, pérdida de peso y apetito. Otro sería saliva, ya sería con sangre o con un color rojizo. Vamos a tener dificultad para respirar, fiebre sin razón apetitante y también silbido de pecho. Y los últimos dos factores serían los dolores de cabeza o cambios de visión en el lenguaje y las convulsiones.